Los terribles sucesos del 11 de septiembre demostraron cómo todo un mundo puede sumirse profundamente en la recesión. El descalabro de la economía argentina ha despertado nuevos temores por los peligros de una economía globalizada. Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía global. Durante buena parte del siglo XX, se culpó al mercantilismo de los males de la inflación, la recesión, la depresión y el desempleo generalizado. Por consiguiente, los gobiernos de todo el mundo tendieron a poner freno a las fuerzas de mercado y a tomar las riendas de su economía. Los pioneros en busca de un nuevo rumbo fueron Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. En los años 80 los mercados se liberalizaron. Las industrias estatales se privatizaron. Fue el comienzo de una revolución mundial. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del planeta. El mundo cambió de opinión. En la Unión Soviética y sus satélites. En los emergentes mercados asiáticos. Y en las economías predominantemente estatalizadas de Latinoamérica, multitud de gobiernos de todos los continentes dejaron a un lado el dirigismo y abrazaron la economía de mercado. La revolución mercantilista nos ha llevado a una nueva economía global que entusiasma a unos y aterroriza a otros. Esta revolución resultó desgarradora. En este capítulo, la agonía de la reforma. La batalla por la economía mundial. Gran parte del mundo se miraba en el espejo soviético. La revolución de Lenin industrializó a un país atrasado en el transcurso de una sola generación. El sistema soviético, planificado inflexiblemente por el Estado, alumbró enormes complejos industriales como Norilsk. Norilsk simboliza todos y cada uno de los estadios de la historia económica soviética. Desde el primigenio campo de concentración, en los inicios de la industrialización soviética, hasta el colapso económico de los años 90. Gran parte de su historia está ligada a su condición de campo de prisioneros. Incluso a comienzos de los 50 trabajaban en sus minas y fábricas 100.000 presos políticos. Millones de reos fueron deportados a los campos de prisioneros. El crimen de leso estado cometido por Vasily Romanskin consistió en sacar de la biblioteca pública el libro que no debía. Después de celebrarse el juicio me enviaron a Norilsk. La vista duró unos 10 minutos. Mi mujer y yo nos despedimos. Los trabajos forzados llegaron a ser un ingrediente fundamental de la economía soviética. Cuando nos conducían hacia el Tajo, nos decían: atención, enemigos del pueblo.
Un paso a la izquierda o a la derecha y os dispararemos sin previo aviso. Un escalofrío me recorría la espalda y pensaba, vosotros sois los enemigos del pueblo. El sistema soviético de planificación central implicaba que el Kremlin controlaba la economía en todos sus aspectos. El objetivo consistía en desarrollar una URSS fuerte y autárquica. La Unión Soviética se convirtió en un gigante industrial, en una superpotencia militar y en una amenaza para Occidente. Rusia resultaba imponente. La esencia del poder soviético residía en sus misiles balísticos. Con ellos eran capaces de arrasar cualquier país del mundo en tan solo media hora. Eso representa mucho poder. Communism was gaining the world over, gaining by its main methods, military threat from military might. Todos pensábamos que la URSS aún era una gran potencia económica, una gran potencia militar, una amenaza para la paz mundial dispuesta a extender su influencia a todo el mundo. El influjo soviético se desplegaba por toda la Europa del Este. En África y Latinoamérica, el socialismo, la planificación, el control y la propiedad estatal se convirtieron en el Evangelio. En Asia, el supuesto éxito de la China comunista parecía marcar la pauta. Pero la realidad de la economía soviética permanecía velada por el telón de acero. Campos de minas, alambre de espino, reflectores y torres de vigilancia aislaban al bloque comunista del mundo exterior. En los años 80, la inteligencia británica reclutó un doble agente ruso con el fin de desvelar el misterio oculto por el telón. Sin embargo, la inteligencia soviética, el KGB, empezó a sospechar de él y le impuso un arresto domiciliario. En Londres se supo que su agente secreto se hallaba en peligro de muerte. Charles Powell era por entonces el asesor de asuntos exteriores de la primera ministra Margaret Thatcher. Me llegaron noticias a Downing Street sobre las intenciones de liberarlo. No podía contárselo a nadie, puesto que nadie más sabía del asunto. Se trataba de una cuestión tan delicada que Powell requirió la aprobación personal de la primera ministra para poner en marcha un plan de evasión. Oleg Gordievsky era posiblemente nuestro agente más valioso, dado que estaba infiltrado en el aparato soviético. En Moscú, el cerco se cerraba en torno a Oleg Gordievsky. Entonces decidí ir empleando un antiguo plan de emergencia. Envié un mensaje a la inteligencia británica. Gordievsky burló a sus captores del KGB y huyó a un bosque cercano a la frontera finlandesa. Por la mañana, partí hacia los bosques. Allí esperé. Aguardé la llegada de un coche en el que viajaban dos británicos. Me recogieron, me ocultaron en el maletero y se dirigieron a la frontera.
Era un coche muy pequeño, con un maletero muy pequeño. Empezamos a detenernos en el puesto fronterizo. Una parada, segunda parada, tercera parada. Se aproximaba el momento de máximo riesgo. El KGB y los agentes de aduanas inspeccionaban los coches. Oía las voces, incluso el ladrido de los perros del KGB. Y por fortuna, todo salió bien. Uno de los agentes británicos, una mujer, apartó a los perros de su rastro dándoles patatas fritas. Tres días después, Gordievsky estaba en Londres dando parte de su misión. Durante la época en que fui agente británico infiltrado en el KGB, los servicios secretos británicos jamás se preocuparon por preguntarme sobre economía, ya que les interesaban más las cuestiones estratégicas. Occidente estaba tan obsesionado por el control del armamento soviético que desdeñaba el punto fundamental, la economía. Gordievsky informó a sus superiores británicos sobre la presión a la que estaba sometida la URSS, puesto que consagraba más de un tercio de sus recursos económicos al gasto militar. El analista dijo, no puedo hacer constar una cantidad tan alta, ya que nadie lo creería. Más adelante, los economistas descubrieron que la URSS dedicaba la mitad de su presupuesto al ejército. Los informes de Gordievsky se pusieron a disposición del presidente Reagan y los Estados Unidos. Esto le permitió interpretar un papel muy destacado entre bastidores. Gracias a la información proporcionada por Gordievsky, los dirigentes occidentales supieron que el poderío militar soviético descansaba sobre una economía ruinosa. Los informes de la administración comunista aseguraban que la economía prosperaba. No era así. La economía había empezado a retroceder constantemente y el déficit solo podía paliarse con la subida del precio del crudo. El dinero excedente les permitía hablar de beneficios y así engañaban al mundo. Los satélites soviéticos trazaban órbitas alrededor del planeta y sus submarinos nucleares merodeaban por los océanos. Sin embargo, tras 7 décadas de comunismo, la economía soviética resultaba ser deficitaria y su nivel de vida infinitamente menor que el de Europa occidental. La economía soviética no era ni carne ni pescado. Ya había dejado de ser estalinista, pero tampoco era una economía de mercado. De modo que el sistema no era ni blanco ni negro, era un caos. Un joven e independiente economista, Grigori Yavlinsky, redactó un informe sobre la improductividad de los trabajadores de las minas estatales. La gente no quiere trabajar, la gente no tiene incentivos. Una economía en la que las personas no están motivadas no tiene futuro. Por tanto, se puede hacer dos cosas. Ponerles una pistola en la nuca, como en la época de Stalin, o bien proporcionarles un estímulo, ya que desean ofrecer algo mejor a sus familias, pero no pueden. Los administradores de las fábricas de Norilsk eran conscientes de que la economía no funcionaba porque los trabajadores no rendían.
Es imposible trabajar en condiciones bajo un régimen socialista. No existen incentivos. Y desgraciadamente eso es lo único que sigue funcionando. La gente viene al trabajo y hace lo justo para cubrir el expediente. Se echa la siesta, lee el periódico, hace crucigramas. El Estado continúa pagándoles, el Estado se empobrece, la gente se corrompe, sobreviene la bancarrota. Y eso es lo que ocurrió, el colapso de un gran imperio. Al igual que la Unión Soviética, la India había hecho uso de la planificación estatal para industrializar su economía agrícola y erradicar la pobreza. En este momento, así como todas las economías dirigidas del mundo, se encontraba ante dificultades. El gobierno hindú emprendió una gran reforma y decidió hacerse con todo lo que se hallaba en manos del sector privado, tan firme e intransigentemente como fue capaz. El imperio británico en la India había desaparecido. El pueblo quedó sometido al imperio de los permisos, puesto que se precisaba un permiso gubernamental para todo. La India se convirtió en sinónimo de papeleo y burocracia. Los empresarios se encontraban prácticamente atados de pies y manos. Nos costaba entre 12 y 14 meses y unos 50 viajes a Nueva Delhi obtener la licencia de importación de un ordenador de $1.500. Puesto que resultaba imposible trabajar conforme al sistema, la gente empezó a hacerlo al margen. Cada licencia, cada permiso se conseguía por medio de corruptelas. ¿Sobornos? Bueno, supongo que soborno es el término más sencillo. La autarquía era el ideal de la India. Para proteger a su industria manufacturera, la India cerró las fronteras a la importación. Debido a este proteccionismo, el pueblo hindú obtenía bienes y servicios de muy mala calidad a precios muy elevados. Los empresarios estaban reprimidos y el crecimiento paralizado. El entramado económico sencillamente no era el propicio para la eficacia ni la rentabilidad. Sufríamos la escasez. Mi padre tuvo que esperar 15 años para comprarse un coche. Tomemos como ejemplo el bien amado automóvil indio, el Ambassador. Lo fabricó Hindustan Motors, que abrió sus puertas el mismo año que la japonesa Toyota. 50 años después, Toyota fabrica 5 millones de coches anualmente. Hindustan Motors vende al año 18.000 Ambassadors, y aún con el mismo diseño de entonces. Si tienes una economía dirigida, desconectada del resto del mundo a causa de un proteccionismo exacerbado, no existen estímulos para la innovación, para incrementar la productividad, para aportar nuevas ideas. Sobreprotegida. Sobreadministrada. Sobreplanificada. El imperio de los permisos constituía literalmente un freno para la economía de la India. En Hispanoamérica, gobernantes radicalmente diferentes compartían el recelo de la India por la economía mundial. En los años 40 y 50, en Argentina, Juan Perón y su esposa Evita. En los 60, el carismático líder de la Cuba comunista Fidel Castro. En los 70, el presidente de Chile, el marxista Salvador Allende. Por más que rica en materias primas, Latinoamérica parecía condenada a la pobreza perpetua. La teoría de la dependencia del desarrollo económico ofrecía una solución ilusoria.
La teoría de la dependencia decía que si deseas obtener un alto crecimiento económico en tu país, lo que debes hacer es establecer barreras, aranceles que restrinjan el flujo de las importaciones, desarrollar y establecer tus propias industrias nacionales. Y si no lo haces, serás víctima del mercado internacional. La teoría resultaba muy atractiva. Te aseguraba el desarrollo autárquico y una mayor autosuficiencia. Pero lo cierto es que si te sustraes al flujo de la tecnología, de la investigación, del conocimiento, en lugar de avanzar, retrocedes. Puesto que no se sienten amenazadas por la competencia, las empresas son indolentes, poco competitivas, elaboran productos mediocres y caros. Quizá creen algo de empleo, aunque a largo plazo pueden generar una mayor pobreza. A comienzos de los años 70, la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Chile eligió presidente al marxista Salvador Allende. Su solución no consistía en disminuir el intervencionismo estatal, sino en acrecentarlo. Las empresas se nacionalizaban o expropiaban. Se impuso un control sobre los precios. El malestar social crecía a medida que la economía se desbocaba. We have a tremendous inflation. Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende. But during Allende's period, the society was extremely polarized. Todo acabó con un golpe militar. Las fuerzas aéreas bombardearon el Palacio Presidencial, donde Allende se encontraba atrapado. Estas son las últimas imágenes en las que aparece con vida. Partidarios de Allende, dirigentes sindicales y estudiantes de izquierdas fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Miles de ellos desaparecieron. La junta militar chilena estaba dirigida por el general Augusto Pinochet. Muchos chilenos de clase media lo consideraban un mesías. El plan de Pinochet solo servía para dirigir un ejército. Carecía de política económica para gobernar un país. Después de un año o año y medio de gobierno de la Junta Militar, había aún una inflación inherente a la economía del 20% mensual, que no desaparecería a no ser que se acometiesen reformas estructurales. Uno de los cabecillas del golpe fue hablar con Pinochet, cara a cara. Porque usted ha sido mencionado como el Salvador de Chile, pero al paso que vamos va a ser el funeral de Chile. Entonces él tomó la decisión inmediatamente de que yo le presentara dentro de las 48 horas un plan de acción de manera que actuáramos rápidamente para corregir este error. Este plan de acción se llamó el Plan de Recuperación Económica. Los únicos que tenían un proyecto serio para salir de la crisis eran los componentes del grupo conocido como los Chicos de Chicago. Los Chicago Boys, o Chicos de Chicago, eran un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile que había sido enviado a la Universidad de Chicago en un programa de intercambio estudiantil. Allí fueron adoctrinados en el credo de la Escuela de Chicago y su cuasi revolucionaria fe en el mercado libre. La característica principal de la Escuela de Chicago era una firme creencia en la necesidad de minimizar el papel del Estado y de afirmar el mercantilismo como medio de control de la economía.
Profesores como Arnold Harberger y Milton Friedman aleccionaron a sus discípulos en la desconfianza por la planificación estatal y el control gubernamental. Cuando los chicos de Chicago regresaron a Chile, importaron un ideario que desafiaba frontalmente a la teoría de la dependencia. Este grupúsculo permaneció unido durante la época de Allende. Creo que se reunían todos los martes para almorzar y paulatinamente fueron redactando una especie de documento en el que exponían su programa de renovación de aquella economía, la forma en que debía reformarse, las medidas necesarias para salir del estancamiento en que se encontraba. La cultural en Roma, de Chile, por la idiosincrasia de las Fuerzas Armadas, ellos eran más partidarios de el gobierno ordena lo que hay que hacer y la gente obedece las órdenes y se hacen las cosas y se hacen en la forma más eficiente posible. Javier Vial, un influyente empresario simpatizante con la Junta Militar, trataba de enderezar a los militares por la vía del mercantilismo. Así que llamé a Milton Friedman y lo invité a visitar Chile. De modo que Milton Friedman, el más destacado promotor del mercado libre, acudió a predicar a Chile. Viajé a Chile y pasé allí 5 días pronunciando una serie de conferencias en torno al problema chileno, particularmente sobre la inflación y el modo en que debían abordarla. La primera locución se celebró en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis, la unión indisoluble entre el mercado libre y la libertad. Hice hincapié en que los mercados libres serían capaces de socavar la centralización política y el control estatal. Afirmó que un gobierno represor no podía durar mucho tiempo en el seno de un auténtico sistema económico libre. Sin embargo, Friedman también fue invitado a visitar la lúgubre sede del gobierno de Pinochet. Friedman dijo a Pinochet que debía tomar firmes y urgentes medidas para combatir la inflación. Friedman dijo, le pondré un ejemplo. Si le corta el rabo a un perro en pedazos poco a poco, matará al perro. Lo mismo ocurre con la inflación. Debe cortarla de una vez y el país empezará a marchar. La presencia de Milton posiblemente contribuyó a respaldar a quienes insistían en adoptar una política económica más eficiente. En aquel periodo fue cuando se produjo el auténtico despegue económico chileno y se abordaron importantes reformas. La Junta Militar recurrió a los chicos de Chicago para salvar la economía. Se privatizaron 500 empresas estatales. Se recortó el gasto público. Se abolieron los aranceles aduaneros. Se dio rienda suelta a los mercados. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Fue el primer caso de una economía que, dirigiéndose hacia el comunismo, invertía esta tendencia en favor del mercado libre. Los más pobres sufrieron lo indecible. El coste de la vida se puso por las nubes. Las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron. Y así se quedaron. Acometieron un gran proceso de reforma económica sin reparar en lo que pudiese sucederle al pueblo. Y llegamos a un punto en que alcanzamos una tasa de desempleo del 30%. Según los chicos de Chicago, los resultados merecían el sacrificio. El crecimiento económico chileno llegó a ser el más rápido de Latinoamérica. Iniciaron un proceso de liberalización de los mercados y de apertura de la economía.
Y su mérito reside en haber sido los pioneros de una tendencia mundial, lo que fue beneficioso para Chile. ¿Pero a qué precio? A un precio muy alto, muy alto, créame, a un altísimo coste humano. La economía chilena prosperó. Sin embargo, lo más importante es que al final, la junta militar dio paso a una sociedad democrática. La economía de libre mercado les abrió el camino hacia una sociedad libre. Este es el monumento a las 2.400 personas que murieron o desaparecieron durante la dictadura. La brutalidad del régimen pinochetista no condujo al entusiasmo por la reforma en el resto de Iberoamérica. El hecho de que el régimen de Pinochet fuese políticamente deleznable hizo que la izquierda asociara reformas en el mercado por un lado con gobiernos autoritarios por otro. Y esta relación produjo daños terribles. La élite intelectual era partidaria de Allende y no de Pinochet. Me consideraron un traidor por mis deseos de dar conferencias en Chile. Friedman se convirtió en un personaje odiado. Se organizaban manifestaciones de repulsa por donde quiera que fuese. Y esto fue así durante varios años. Las protestas alcanzaron su clímax cuando Friedman recibió el premio Nobel en 1976. En la ceremonia de entrega de los Nobel en Estocolmo, fui víctima de abusos, ya que se convocaron enormes manifestaciones en mi contra. Se había orquestado una campaña para lincharme. Para mucha gente, las reformas chilenas se vieron mancilladas por la casta política del régimen que respaldaba la causa del mercantilismo. Esto provocó que muchos países se mostrasen impermeables a la idea de las reformas del mercado, lo que de otro modo no habría sucedido. Quizá la reforma económica chilena no ejerciese una gran influencia internacional a corto plazo, pero la ideología subyacente cobraba velocidad. El añejo liderazgo de la Unión Soviética se desvanecía y su economía estaba moribunda. Se empezaba a poner en entredicho el sistema. Entre los años 70 y 80, la gente más informada empezaba a darse cuenta de que el sistema soviético en realidad no funcionaba. Sin embargo, no podían declararlo públicamente. Hablaban de ello en privado, en pequeños círculos, pero no era una materia que pudiese hacerse pública. En Leningrado, la cuna de la revolución leninista, un estudiante de económica se planteaba si la solución residía en los mercados y no en el marxismo. Me intereso por lo sucedido en la economía. Empiezo a comprender que hay algo que no funciona. La economía sufre alguna dolencia. Pero trato de discutirlo con mis profesores y no obtengo respuesta alguna. Empiezas a pensar que el mundo que te rodea está loco, o bien que tú estás loco. Chubais contribuyó a la organización de seminarios a espaldas de los indiscretos ojos de la policía secreta. Uno de sus cómplices era un joven economista moscovita. Todos estábamos en la treintena. Éramos investigadores o profesores especializados en economía soviética. Éramos conscientes de su funcionamiento y de sus puntos débiles. Yo había leído las obras de Friedman y Hayek con gran interés. Ellos fueron nuestra fuente de inspiración.
En aquel momento nos dábamos cuenta perfectamente de lo arriesgado de la empresa. En ocasiones nos reuníamos a puerta cerrada. No confiábamos en nadie, así que no admitíamos a algunas personas en los seminarios. Nuestras discusiones no eran revolucionarias, pero sí repasaban ampliamente el límite de lo políticamente permisible. Tras una jornada de discusión sobre los pros y los contras de la economía de mercado, se reunían en torno al fuego y bromeaban. Decidíamos que Gaidar sería el primer ministro, lo que en aquella época era una verdadera locura. Y todos reíamos. Luego otro decía, sí, será primer ministro o irá a la cárcel. Pero en 1985 no eran solamente los estudiantes de económicas quienes se preguntaban qué estaba fallando. Cuando Mikhail Gorbachev se alzó con el liderazgo de la URSS, estaba consternado por el declive económico. Должны были создать комиссию для того, чтобы она решила проблему женских колготок. Обеспечить женщин колготками. Вы представляете, страна, которая самолеты, космос, спутники летают, все могла сделать, такую оборону создала и не могла решить проблему колготок женских. Куда же дальше ехать уже? Зубной пасты нет, стирального порошка нет, того самых простых вещей для жизни людей. Это невероятно. Стыдно просто было работать в таком правительстве. Mikhail Gorbachev era el hombre que la Unión Soviética estaba esperando. Un nuevo líder joven y dinámico dispuesto a reformar el sistema. Sin embargo, aquel sistema llevaba 15 años basándose únicamente en el precio del petróleo. Y justo después de su nombramiento, el precio del barril cayó en picado. Esto condujo a la intensificación de los problemas económicos que afrontaba a la URSS. El intento de Gorbachev de reestructurar la economía se dio en llamar perestroika. Перестройка – это были реформы со ставкой на эволюционные перемены, политические перемены, создание инфраструктуры для рыночного хозяйства, создание базы. Но поколение не было связано никогда ничем и никак с рынком. Так же не бывает, что сегодня объявили рынок, а завтра он будет. Нет. В основном я говорил, что это проблема целого поколения, пока мы перейдем. Gorbachev empezó a permitir la existencia de un cierto número de empresas privadas, pero resultó ser un proceso muy irregular. Acabó por eliminar muchos sistemas de control y planificación estatal, pero no los reemplazó por otros mecanismos. Gorbachev se enfrentaba a una creciente presión occidental. El presidente de los Estados Unidos creía en la filosofía económica de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Ronald Reagan no estaba solo. Tenía su alma gemela política en Margaret Thatcher. La primera ministra británica ya se había embarcado en una revolución económica radical en pos del mercado libre. Thatcher y Reagan estaban dispuestos a pasar a la ofensiva ideológica. Su retórica política empezó a subir de tono. Thank you very much. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. Up to that time, the whole doctrine had been one of contained communism. That wasn't enough for Ronald Reagan. And we thought we should make it quite clear to communism that it could and would never win, and that we would go and fight the battle of ideas between what the free world had to offer compared with the dictatorship and tyranny and cruelty of communism. Desde la primera visita de Gorbachev al Reino Unido, Margaret Thatcher jamás dejó pasar una sola oportunidad para recalcarle los males y la ineficacia del comunismo y su sistema de planificación central. Hablando con Gorbachev, Thatcher le dijo:
Mijail, ¿te das cuenta de cómo está organizada vuestra economía? Centralizada, completamente dirigida por el Kremlin. Fíjate en el Reino Unido y en Occidente. Tenemos una economía de mercado y funciona por sí misma. No tenemos por qué decir a las industrias lo que deben hacer. No nos inmiscuimos en absoluto. Mi trabajo comparado con el tuyo es mucho más sencillo. Disfrutarías mucho más de tu puesto de secretario general de la URSS si tuvieras una economía de libre mercado. En 1987, el presidente Reagan avanzó en esta guerra dialéctica hasta el lugar más simbólico del telón de acero, el muro de Berlín. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. To było ważne wydarzenie w stosunkach międzynarodowych. Po raz pierwszy złożył wizytę w Polsce szef... Margaret Thatcher llevó el mensaje del mercado libre a Polonia en 1988. La señora Thatcher había accedido a reunirse con la jefatura comunista a cambio de poder visitar el puerto de Gdansk. Casi una década antes, en 1980, los trabajadores de los astilleros de Gdansk se habían pronunciado en contra del gobierno comunista. Se habían declarado en huelga para protestar por la carestía y la penuria económica causadas por una economía en descomposición. Su cabecilla era un electricista llamado Lech Walesa. A już miał tak dużo zadłużenia, Zachód już nie chciał pożyczać, a więc system już się kończy. Ale był coraz bardziej niewydolny i wszyscy z tego, nawet komuniści, zdawali sobie sprawę. Lech Walesa trepó a la puerta de los astilleros para anunciar una victoria memorable. Los obreros habían forzado al gobierno a reconocer al sindicato independiente Solidaridad. Mamy wreszcie obok tych związków niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. Pensaba que no sabían por qué luchaban. Creía que solo lo hacían por un aumento de sueldo. Solo entonces supe que lo hacían por la libertad. 10 millones de polacos se afiliaron a Solidaridad. Bajo el liderazgo de Walesa, Solidaridad se convirtió en el principal opositor al comunismo. Sin embargo, en 1981, tras año y medio de huelgas y disturbios, el gobierno impuso la ley marcial. A Walesa le fue impuesto un arresto domiciliario. Cuando Thatcher visitó Polonia en 1988, exigió al gobierno socialista que le permitiera entrevistarse con Lech Walesa. Pani Thatcher nie odmawiano się. Nikt nie odmawiał, a więc zauważenie nas, wymuszenie spotkania ze mną i innymi, no to była bardzo ważna rzecz. Thatcher arribó a la ciudad de Gdansk a bordo de un pequeño navío. Y al pasar por los astilleros, todas las grúas del puerto estaban repletas de trabajadores de los astilleros, todos ellos vitoreando y saludando. Uno ya empezaba a darse cuenta de que se estaba fraguando una extraordinaria experiencia. Los trabajadores de los astilleros se subieron no solo sobre la entrada, sino sobre los tejados por todo el astillero.
Es una mujer severa que conquistó los corazones del pueblo de Gdansk. Los obreros de Solidaridad escoltaron a la señora Thatcher hasta una iglesia. Una gran multitud coreaba el himno de Solidaridad, un himno evocador. Me di cuenta de que estaba muy emocionada por la visita. Sus ojos se fijaban en cuanto sucedía a su alrededor. Fue una de las raras ocasiones en que he visto lágrimas en los ojos de la señora Thatcher. Estaba muy conmovida por aquella expresión de un vivo deseo de libertad. En casa del párroco de Walesa, Margaret Thatcher se reunió con los dirigentes de Solidaridad. Un cámara del sindicato grabó esta histórica reunión, en la cual la señora Thatcher arguía que la libertad económica y las libertades individuales siempre van de la mano. Pese a que sus palabras sonaban muy autoritarias y entrometidas, creo que estaban auténticamente agradecidos. Solidaridad, les dijo, debe tener su propia ideología y su propia planificación. No basta con ser popular. To where you want to be. Because whatever you want to do, there's not only what you want to do, how, practical way, you see it coming about. If you were to write down the 10 steps from where you are now to where you want to be. En un momento dado, Thatcher preguntó a Walesa, ¿cómo hacen llegar sus ideas al gobierno polaco? Él se rió, apuntó al techo y dijo, no hay problema, están escuchando esta conversación. La reunión de la señora Thatcher permitió a aquellos futuros políticos ser conscientes de las oportunidades que tenían a su alcance. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie było tego spotkania. Na pewno. Bo byłaby przerwa, albo jeszcze utrudnienia większe, albo zniszczenie nas. El mensaje mercantilista de Thatcher parecía ofrecer una alternativa a la economía polaca, inmersa en deudas y castigada por la escasez. A medida que las economías comunistas se enfrentaban a problemas cada vez más irresolubles, reformistas y economistas del ámbito soviético comenzaron a buscar soluciones y alternativas en el exterior. Se fijaron en el milagro económico de Asia, en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y Europa Occidental, e incluso en lugares tan lejanos como Latinoamérica. Bolivia, uno de los países más pobres de Hispanoamérica, y con un historial de 189 golpes militares, era asimismo uno de los más inestables. When I was going to college in Texas, first question you'd be asked is, who's the president of Bolivia this week? Second question down the road was, you're from Bolivia. Ah, Bolivia. What's the inflation rate in Bolivia this week? Because we had galloping hyperinflation that destroyed our economic base. We found that Bolivia was the 7th highest inflation in the history of man. El 23.500%. Los precios subían a cada hora.
El precio de los alimentos y la ropa siguió aumentando. Antes de que todo terminase, la subida media de la inflación había sido del 1% cada 10 minutos. 7 out of 10 Bolivians live in poverty. The poor people get hurt even more. They see their pockets be eaten away by inflation that is galloping around. It's like a tiger. Hyperinflation, if you don't kill it, then you only have one bullet. It'll eat you. El problema enraizaba en la situación financiera del Estado. Este gastaba 30 veces más de lo que ingresaba en concepto de impuestos. Las poco competitivas economías latinoamericanas habían acumulado una gran deuda. En los años 70, una enorme subida del precio del crudo a escala mundial inundó los bancos de petrodólares. Los bancos internacionales se encontraron con miles de millones de dólares y sin nadie a quien prestárselos. Descubrieron Latinoamérica. We were offered unreasonable amounts of money. These banks, who are very unwise in their lending policy, came to the happy conclusion that countries don't go broke. It's true, but sometimes they don't pay. ¿Y qué ocurrió? Llegó un momento en que estos países ya no pudieron cancelar sus deudas. En 1982, una crisis financiera en México provocó una reacción en cadena que convirtió los años 80 en la década perdida de Latinoamérica. Posiblemente Bolivia sea el caso más grave del fracaso de la economía latinoamericana. Durante décadas, simplemente emitió papel moneda en lugar de recaudar impuestos. Si no recaudas impuestos, debes sacar el dinero de algún sitio, así que sencillamente lo estampaban. Was a basket case. We were considered hopeless. We had help from nobody. We were totally alone. The World Bank had closed its office. The IMF had pulled out its representative. And the American government and other friendly nations wouldn't answer the telephones.